gusto saludarles, amigos. Soy Carla Garfias. Gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión, agradecer, por supuesto, la presencia de Pablo Torre. Él es inversionista de real estate, además, amigo mío. Y me da mucho gusto. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hay muchas cosas valiosas que Pablo nos quiere compartir, pero a mí me gustaría, y espero que quieras compartirnos, Pablo, ¿cómo comenzaste tu negocio acá en Estados Unidos? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te la rifaste? Yo creo que tú eres de esos mexicanos rifados que sí llega a empezar, pues básicamente desde cero, a este país donde todos llegamos cargados de sueños. Claro, claro que sí. Pues mira, todo empieza en que yo vivía en México hace 3 años, teníamos una empresa, entonces siempre he sido empresario desde México. Creo que las empresas son más complicadas de hacer en México que aquí por varias razones, pero aún así, digo, tenemos una empresa en México y por varias razones que no son punto de este tema del podcast, pero pues nos decidimos irnos de México. ¿De qué era la empresa en México? La empresa que teníamos en México era una empresa de cocinas, una fábrica de carpintería. Hacíamos desde puertas, cocinas, closets, vanities de baño, todo eso para desde high-end como casas, ahí también como para constructoras que hacían mucho. Entonces hacíamos 30 closets, 50 cocinas, entonces era un negocio divertido. A mí la verdad me gustaba, cada proyecto era diferente y tenía sus cosas buenas, sus cosas malas, igual que cualquier negocio. Y el negocio en sí estaba bien. La razón por la que nos tuvimos que ir fue más por la economía del país y la inseguridad y otro tipo de cosas. Pero el negocio funcionaba. El negocio funcionaba bien. Empezamos a tener problemas, me imagino que igual que el 90% del mundo con el COVID, porque pues al final nuestro negocio, igual que el de muchos, era de pues, tener que ir a la casa del cliente a tomar la medida, platicar, ¿no? con la señora cómo quería su cocina, llevarle las muestras para que decidieran qué tipo de cubierta. Entonces, pues eso Eso era por Zoom, definitivamente. Exactamente. Entonces, empezamos a tener un poco de problemas con eso y al final, entre una cosa y otra, total decidimos irnos. Fue una decisión un poco abrupta de que tomamos la decisión de irnos a que estábamos ya aquí, pasar como un mes y medio. Entonces, Muy rápido. Muy rápido. O sea, ¿Cómo eligieron San Antonio? Realmente nosotros no veníamos a San Antonio, nosotros íbamos camino a Canadá, inclusive ¿Y se antes, atoraron? y nos atoramos. Exacto. Poquito antes. Inclusive antes del COVID fuimos a Canadá porque queríamos, ¿Ya se fueron a hacer el teníamos scouting? idea de irnos, pero justo pasó COVID, cerraron Canadá, no nos pudimos ir, entonces pues nos quedamos y luego cuando por fin abrieron Canadá dijimos, ya nos podemos ir. Hablamos para ver si nos íbamos y nos dijeron, sí, podemos reactivar todo, en 6 meses pueden estar en Canadá. Y mi esposa, la verdad es que digo, todo lo que hacemos siempre es entre los dos. Y ella me dijo, yo no puedo esperarme 6 meses, o sea, yo ya no puedo estar aquí, ya nos tenemos que ir. Le dije, bueno, pues vámonos a San Antonio, que está cerquita, ¿no? Por lo menos no estamos aquí, esperamos, tenemos 2 conocidos aquí, que dijimos, pues mejor 2 que nada, ¿no? Entonces está cerca de México y entonces por eso no nos fuimos más al norte y nos venimos aquí, decidimos que nos veníamos, llegamos y la verdad es que desde que llegamos, pues ha sido complicado, obviamente, ¿no? Nada, ¿Qué ha sido nada es fácil. En términos de negocio estás hablando? Sí, yo creo que al final, bueno, no venimos a poner una carpintería aquí, que es lo que teníamos allá, ¿no? Que a lo mejor eso nos hubiera acortado la curva un poco porque pues ya teníamos... Que ya dominaba. Exactamente. Ahora, yo aquí me dedico a real estate, a remodelar casas, entonces tiene un poco que ver, ¿no? No es como que llegué aquí y ahora tengo un restaurante y es completamente diferente. Sí pude reutilizar mucho de lo que aprendí en México. Pero todo ha sido difícil porque, pues al final, siempre cuando estás en tu país, independientemente de si tienes mucha familia o poca familia, siento que siempre tienes como un grupo a tu alrededor, ¿no? Amigos que tienes desde chico, familia, compadres, etcétera. Siempre el que te echa la mano. Exacto, o que te da consejos, a veces buenos, a veces malos, pero por lo menos, ¿no? Cuando llegas a un lugar donde realmente no conoces absolutamente a nadie, ¿no? Digo, tenemos 2 conocidos que se han vuelto muy buenos amigos, pero realmente pues eran conocidos, ¿no? De hecho, ni siquiera sabíamos que estaban aquí. Estábamos en Instagram y puso así como, de regreso a casa. Oye, ¿dónde vas? A San Antonio. ¿Cómo crees? Sí, aquí vivo, ¿no? Entonces,
Pero bueno, la verdad es que ese grupo ayuda mucho. La verdad yo me sentí sorprendido con cuánto la gente ayuda aquí, sobre todo al mexicano, mexicanos a mexicanos, ¿no? O latinos a latinos. Déjame te detengo un Sí. poquito porque has estado Ay. diciendo una cantidad de De comentarios muy puntos clave, interesantes de que nomás puntos estoy viendo clave. dónde le brinco. Ese es un punto muy importante y es un tema cultural, El de ayuda, ayuda. el de ayuda, ayuda. No digo que en ciertas comunidades no lo haya, no digo que en México no lo hay porque la gente ayuda mucho, pero en ciertas comunidades, particularmente aquí en San Antonio, pero en muchos lugares de Estados Unidos, es de ¿en qué te ayudo? Y en otros lados, no quiero decir México o no en México, porque esto se da en todos lados, pero en otros lados es de, espérame, o sea, no te voy a decir nada, no tengo por qué compartirte nada, porque en una de esas llegas antes que yo Y te sale mejor y te sale mejor, y luego yo qué, me quitas el negocio. lo cual es terrible. Ese Sí. el tema cultural es importantísimo. Y luego por el otro lado decías que llegas a un lugar donde nadie te conoce. Yo soy original de la Ciudad de México y llego a los 22 años a Monterrey. A los 25 pongo mi negocio y yo no crecí con nadie en Monterrey y no estudié con nadie en ¿No eras del Monterrey. TEC? No era del TEC, no era de nadie, no estaba en la industria. Entonces, todos los que ya trabajaban en ese entonces en mi industria, todos estudiaron juntos, todos eran primos de otros, todos Se eran pasaban familiares de los otros. clientes, Sí, echaban la oye, déjate, mano, recomiendo. claro. Entonces te entiendo perfecto y ese es un tema muy importante. ¿Qué hiciste para darle la vuelta? Pues la verdad es que digo, yo sé que a veces suena como no es cierto, pero hay veces que no sabes qué hiciste y también a veces pues tienes suerte, ¿no? Y tienes ayuda, Es la suerte. es importante, sí, pero al final creo que una parte muy importante es el creer que se puede, ¿no? Porque como me imagino el 90% de los empresarios, ¿no? O sea, las primeras personas que hoy en día nos apoyan 100%, mis papás y mis suegros fueron los primeros en decir, no se pueden ir. ¿A ¿Cómo dónde cree que van? a dónde van? O sea, tienen un negocio, tienen esto, todo lo que han Los invertido, niños. el tiempo, los niños, ¿quién les va a ayudar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a poder sacar su visa? No tienen papeles, ¿no? Para quedarse, para realmente, es imposible sacar una visa de trabajo, no se vayan, ¿no? Chistosos, después hace poco nos enteramos que se juntaron mis papás y mis suegros para no dejarnos ir. Exacto. Ahora obviamente están súper contentos, Me mucho vienen tiempo cada 15 después. días fascinados a San Marcos, claro. Exacto. Pero, entonces es difícil, ¿no? Pero creo que lo más importante es eso, o sea, estar decidido y saber y decir, yo creo en lo que quiero hacer y pues lo que cueste, ¿no? Porque al principio sí, como decíamos, regresando un poquito en la historia, pues vendimos lo poco que teníamos, pagamos, intentamos durante un rato, durante el COVID, pues no queríamos pues correr a nadie de la fábrica, teníamos ese entonces como 30 empleados Mucha y gente. no queríamos pues bajarles el sueldo, bajarles un poquito, pero no queríamos que se fueran, algunos de ellos llevaban con nosotros más de 6 años, entonces no queríamos y pues se nos acabaron nuestros ahorros, más lo que no teníamos con tratar de mantenerlo. Al final, total, cuando acabamos de decidir vender todo, vendimos todo, pagamos todo lo que teníamos que pagar y deudas y nos venimos a Estados Unidos. Tuvimos suerte, como te digo, vendimos el coche de mi esposa y un cuate me dijo, oye, yo te lo puedo comprar, pero fíjate que sería mi prima la que te lo compra y ella solo te lo puede pagar en dólares en Estados Unidos. Y le dije, qué mejor, ¿no? Era el Entonces, destino. vendimos el coche en $10,000 y con eso fue con lo que nos venimos. Sin saber a dónde Esas íbamos. son ganas de hacer las Por cosas. cierto, este es un tema importante. Cuando hay veces que uno tiene la idea de poner un negocio y no lo pone porque nunca ¿Por qué crees tienen que no tienes el dinero? porque creen que no tienen el dinero. Los negocios se pueden crear de la nada, ¿sí? No necesitan inversionistas y no necesitan socios y no necesitan créditos bancarios, se pueden crear de la nada y cada quien puede empezar su negocio de diferentes maneras, ¿no? Y aprovechando que ya te interrumpimos, la ocasión, Perdón. No te preocupes. el segmento pasado y hoy ha salido el tema de la suerte, pero acabas de decir algo muy importante y creo que es más bien que como empresario tienes tu mente fija en eso que quieres hacer. Hey, No, no es que alguien te vendió la idea, no es que le quieres copiar a alguien, no es que sabes
que ese negocio quieres hacer y no lo sueltas. Y creo que ese mindset es clave para poder lograrlo. Sí, y antes de que regreses a tu historia, Claro, Está claro. buenísimo. que está buenísimo. No, porque tu comentario me recordó otro. Ahorita estamos hablando de suerte, pero no sé si les ha pasado cuando quieren comprarse un carro nuevo y dicen, quiero este carro en rojo. De repente lo ven por todos lados. Sí, No sí, sabía sí. que había tantos carros del que yo quiero en rojo, están por todos lados. Es lo que tiene Es que tu ver con mente. la suerte, es la mente. Y no es que lo atraigas, simplemente cuando dices, a ver, yo voy para allá y quiero hacerle así y necesito este tipo de recursos, este tipo de conversaciones, este tipo de gente a mi alrededor, de repente oyes una conversación y ahí está el carro rojo, ya está el otro, ya está el otro. Entonces, la suerte uno La vas creando, está por donde uno pasa, Claro. ¿no? pero hay que pasar por el lugar Hay que pasar correcto. por el lugar correcto. Pero creo que Entonces, también hay que estar atento, ¿no? Exacto. Porque si pasas por el lugar correcto y no vas estás distraído en el celular. exactamente, Sí. no Puede lo ser ves. que no Muy veas buen el punto. coche rojo. Entonces, sí, Sí, señor. es Ey. importante. Sí. Oye, entonces, No. con Síguele, 10,000 dólares, Sí, ¿qué entonces, hicieron? pues nos venimos Familia de con 10 cuatro, mil pongan dólares. atención. Sí, familia de cuatro, una Victoria, que es la más chiquita, Bien tenía, chiquitita. sí, tenía 2 años. Alex es el grande, tenía 6 años. Los niños obviamente pues, no sabían hablar inglés para nada, que aquí en San Antonio no es tan necesario, pero bueno, no sabían. Total, ya llegamos aquí. Por suerte también un familiar vivía en San Antonio, se acababa de ir y le quedaban 2 semanas de su renta en un departamento por el sur de San Antonio, por SeaWorld, Se los que prestó. es lejos. Entonces nos lo prestó en un departamento de un cuarto y ahí vivíamos los cuatro en la misma cama durante 2 semanas nada más. Y una de las personas que conocíamos que vivía aquí, a los 2, 3 días que acabamos, llegamos luego. Llegamos pues al departamento y pues apenas en lo que maletas y medio haciendo las cosas y me habló y me dijo, oye, ¿cómo van? ¿Ya se acomodaron? Le dije, no, pues más o menos. Me dijo, oye, ¿y ya tienes trabajo? Y le dije, no, pues acabo, llegué ayer, ¿no? Me dijo, oye, pues si quieres, si tienes ganas, yo estoy construyendo una casa y necesito pues un chalán, ¿no? Le dije, oye, pero pues ¿qué voy a hacer? Me dijo, pues de chalán. De todo. Me dijo, ¿qué sabes hacer? Le dije, pues un poco de todo, pero pues lo que sea que haya, Y el pues que tuvo vamos. suerte fue él, porque saliste un chalán bien listo, que sabías la chamba, que, o sea, se rayó contigo. Puede ser, pero... Sí, y tú no lo habías visto, no te habías dado Pero cuenta. yo no, pero la verdad es que, o sea, al final tampoco él es como que necesitaba un chalán, ¿no? Entonces regresamos Así, al tema. volvemos a la ayuda mutua. Exactamente, ¿no? O sea, ellos en algún punto, ellos llevan aquí creo que 12 años o algo así, pero hace mucho tiempo, hace 12 años, llegaron igual que nosotros, ¿no? Y hubo alguien que les ayudó. Qué padre. Entonces, seguramente, así como ellos nos ayudaron, nosotros cuando llegue alguien ayudaremos. Y es justo regresando a lo que decían, y es por varias razones. Yo creo que una, que aunque me salga un poco del tema, es porque justo aquí es más fácil llegar, ¿no? Yo creo. En Entonces, México, a mí me llamó la atención cuando dijiste eso yo al creo principio. que ¿Por qué lo sí. crees así? Yo creo que la oportunidad es más amplia y que cualquier trabajo, cualquier tipo de trabajo te puede llegar a donde quieres llegar, ¿no? O sea, ¿sí crees que es solo cuestión de querer hacerlo? Yo creo que sí, y digo, al final tampoco quiere decir que México sea imposible, ¿no? Y que todos los que estén escuchando digan, no, pues O sea, me tengo a que ir a ustedes nos ha vivir ido para bien allá. allá. Claro. O sea, sí es posible. Pero sí creo que hay más problemas en México, ¿no? Que digo, no se trata de echar tierra a México, pero cuando hay problemas de corrupción, cuando hay problemas de que yo no crecí con ellos o con el primo del tío, por ejemplo, nosotros competíamos contra carpinterías que llevaban 60, 70 años en el mercado, que el tío era el dueño de todos los hoteles Hilton de México, entonces hacían la carpintería, entonces es difícil entrar a los círculos, ¿no? Ok. Ahora, eso se da en todos lados, Sí. no solamente en México, pero creo que esos círculos son más apretados o más cerrados en México, o por lo menos eso es lo que a nosotros nos tocó vivir cuando queríamos entrar a esos lugares con la carpintería, ¿no? Ok. Entonces, Empezaste a trabajar con esta persona. empecé a trabajar con él, literalmente, ¿no? De chalán, píntale aquí, bárrele acá, limpia el piso, etcétera. Estaba terminando de construir una casa, inclusive, pues, de todo, ¿no? Y justo regresando a lo que decías, hay veces que
sí dices, tienes que estar muy concentrado en lo que quieres y saber que puedes, porque obviamente, pues, en ese transcurso hubo un momento que a 40 grados, paleando grava, y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. ¿No? O sea, ¿por qué me fui? En México Sí. tenía, ¿no? Sí, bien te lo decía Esos, mi momen- papá. esos momentos de debilidad. Y siempre pasa, ¿no? Me imagino que todo el mundo le Yo creo que pasa. sí, todos pasamos por ahí. Y entonces decía, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Será que me tengo que regresar? ¿No? Porque desde que empecé a hacer el trabajo, cosa que me lo salté, nosotros siempre teníamos esa idea que era, queremos hacer real estate en Estados Unidos, ¿no? Porque en México lo intentamos, no que sea imposible, pero es muy diferente, muy, muy diferente. Ahora que lo he hecho aquí, es muy diferente. Y sí lo intentamos, pero yo siempre he tenido idea y siempre he sido muy de podcast y eso, y pues escuchaba, pero pues lo que decía, no, pues haz esto, esto y esto, decían, pues aquí en México no se puede hacer así, entonces no sé qué hacer ¿Cómo bien. qué? Por ejemplo, el dinero en Estados Unidos es muy barato. Entonces, conseguir un préstamo, ¿no? Un préstamo, desde un préstamo hipotecario o un hard money lender, que son los que te prestan para remodelar las casas, todo eso es mucho más barato, ¿no? Sí, sí, El totalmente. apalancamiento en Estados Unidos es gigantesco y en México es mucho más difícil, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, eso creo que es lo más importante. Entonces, sabíamos que queríamos eso, ¿no? Entonces, sí, yo estaba de chalán, limpiando pisos, paleando grava, pero con mis audífonos, escuchando podcast, de cómo hacer flips, cómo comprar las casas, dónde conseguir el dinero, dónde todo, ¿no? Entonces, y muchas veces, pues, intentábamos buscar casas, tuvimos muy malas experiencias, como tú dices, con una vez, un realtor, que ahora sabemos que es ilegal, ¿no? Pero en ese momento no sabíamos, dijo, no, yo les consigo una casa, no se preocupen, nada más necesito que me den $1,000. Y yo para que se las consiga, ¿no? De los 10,000 que traíamos, ¿no? Entonces, le dimos los $1,000, no volvimos a saber de él. Desapareció. Desapareció. E igual era conocido un conocido, entonces no quisimos, ¿no? Nada más lo tomamos como aprendizaje. Obviamente, pues la vida sí es un poco más cara aquí, dependiendo de qué, ¿no? Porque la Ciudad de México es bastante cara, pero yo soy de Sí. Cuernavaca y es bastante más barato. Entonces, pues esos $10,000 no duraron mucho tiempo, ¿no? Aparte de lo que yo creo que es muy importante, que nosotros hemos hecho ya mucho y yo lo súper recomiendo para cortar la curva, es pues pagar para cortar la curva, ¿no? Entonces, Pagar pagar conocimiento, pagar justo como para ponerte delante de la fila, se podría decir, o acortar ¿Cómo? la curva, pagando por alguien que ya hizo lo que tú quieres hacer, ¿no? Por una mentoría de alguien que sabe qué está haciendo. O Que sea, también- lo que a ti te puede tomar 1 año, 2 años, 3 semanas aprender algo, mejor conviene pagar por ello para que funcione bien y más a rápido. la primera. 100% eso es lo que yo creo. Yo creo que vale la pena. Ahora, también tuvimos malas experiencias porque no sabes qué estás pagando, a quién le estás pagando, ¿Quién ¿no? es el bueno? Claro. Y hay, hoy en día, con todo lo que hay en redes y todo eso, no sabes si es un gurú o es un gurú, si sí sabe, ¿no? Si realmente es un millonario que te está explicando cómo serlo, ¿no? O tiene 1,500 propiedades de renta o tiene 3, ¿no? Y vive Uno de tiene sus ninguna cursos. y vive de lo que pone en Exacto. Instagram. Claro. Entonces tuvimos diferentes, pero sí, de esos $10,000, $1,000 se fueron para el realtor, $5,000 se fueron para un curso que era de ¿Jugaste los 5,000? $5,000, para un curso que de hecho se llamaba How to Flip Houses Like a Girl. Entonces, No me gusta el título, pero funcionó. porque era un grupo de solo mujeres. Entonces nos metimos al grupo, mi esposa tomaba el curso y yo me ponía al lado, fuera de la pantalla, para que no me vieran, porque era de Zoom y era solo de mujeres, ¿no? Entonces, pues allí lo tomamos, en ese momento igual salió de un podcast y creímos que era bien. El entry level, que era $5,000, es relativamente bajo contra lo que cobran algunas otras personas, entonces empezamos con eso y al final sí acortamos la curva y sí cuando llegamos a comprar la primera casa, que ya vamos para allá, si algún día llegamos a ese punto. La plática que Exacto. Sí. Cuando compramos la casa, sí utilizamos mucho de lo que aprendimos en ese curso, ¿no? Así funcionaron los Sí 5,000. funcionaron los $5,000. Se pagaron los $5,000. Se pagaron y, o sea, con creces, ¿no? Entonces, desde ahí dijimos, bueno, pues
¿no? Si esos 5,000 se pagaron y pues hay otros 5,000 y a partir de ese entonces, que fue ya hace casi 3 años, hemos seguido invirtiendo en mentoría tras mentoría, masterminds, cursos. Ahí me gustaría, si quieres en particular, Sí. alguno que a ti te guste, digo, además de de las niñas que te Sí. funcionó, que sí realmente quieras recomendar a quien se dedique al fix and flip en particular, Sí. que lo busquen. O de los masterminds también, ¿no? Sí, yo creo, mira, todos tienen diferentes cosas porque dentro del real estate hay muchas cosas, ¿no? Yo empecé haciendo flipping, que me encanta y a la fecha es lo que más me gusta, pero hay muchas cosas dentro del real estate. Yo ahorita soy parte de un grupo, se llama Justin Colby, se llama pues como el dueño del Mastermind. Ujú. Es muy bueno porque es de los pocos que, o sea, yo tengo su celular, ¿no? Y si le mando un Sí te texto, contesta. me contesta, ¿no? Ok. Hay unos que son tan grandes que pues al final pues es una escuela, es un negocio, ¿no? Entonces Ya al tienen final... varios ejecutivos. Exactamente, pero a mí me gusta ese porque es muy personal. Entonces, me gusta mucho porque también es para todo y tienen estos masterminds donde justo te juntas con gente que es alrededor de la gente que hace lo mismo que Claro. tú. Tiene 4 al año que son en diferentes lugares de Estados Unidos, entonces conoces y ese me ha gustado mucho. Pero pues ha habido muchísimos diferentes, ¿no? Porque como te digo, hay unos que son, en el real estate puedes comprar una casa, remodelarla y venderla, te la puedes quedar y rentarla, la puedes, sobre todo aquí en San Antonio, se puede en muchos lugares, pero hay una comunidad muy grande de gente que compra casas de dueño a dueño, le llaman, que es seller finance, que es que tú se las vendes a pagos, ¿no? A la gente que no tiene buen crédito. Entonces, bueno, hay casas, una sola casa, un duplex, un triplex, hay muchísimas cosas dentro del real estate, es muy grande. Entonces, es importante también buscar a un mentor que haga lo que tú estás buscando, ¿no? Porque si solamente quieres hacer flips de casas, pues hay alguien muy bueno para eso. Pero si quieres hacer alguien, por ejemplo, que hace multifamiliares, ¿no? De más de 100 puertas, pues lo ideal es buscar a alguien que se dedique a eso. Entonces, ¿Y en tu experiencia es mejor dedicarse solo a cada uno de estos rubros o alguien puede dedicarse a todo? pues mira, justo en ese grupo de Justin Colby, él siempre dice algo que yo pues más ya lo tomé ¿Adoptaste? propio, ¿no? Lo adopté, que dice, don't be a one trick pony, ¿no? Entonces eso quiere decir, y yo lo aprendí, yo llegué con él después de varios malas experiencias, ¿no? Entonces, y cuando escuché decir eso, dije, bueno, eso hubiera estado bueno saberlo hace un Ajá. año, ¿no? Pero ahorita llegamos a eso, déjame regreso Sí, al por favor. principio. Entonces, total, llegamos, estuve trabajando y pues queríamos buscar casas, ¿no? Y estábamos buscando casas, perdimos ese dinero, ya sabíamos cómo buscarlas por el curso que habíamos pagado. Y al final, pues como estaba trabajando yo con esta persona, pues sí tenía ingresos, ¿no? Pocos comparados con lo que se gasta aquí, ¿no? Pero Con tu muchos negocio en comparado con lo que se gasta con lo que se gana en México, ¿no? O sea, porque pues de chalán en México no podría haber mantenido, ¿no? La familia durante 6 meses trabajé con él, ¿no? Entonces 6 meses trabajé con él. Durante esos 6 meses hicimos la empresa para poder aprendimos a través de los cursos que es mejor hacer el flip en una empresa que hacerlo a tu nombre personal. Hicimos la empresa, la cuenta de banco, todas esas cosas, pero para todo eso, pues tú sigues paleando, ¿no? Todos los días, ¿no? A veces Te digo, paleas, los niños tienen que a veces, comer. claro, a veces limpiando el piso, entonces pues sí te entra la duda, pero seguíamos y seguíamos. Y por fin, justo un día llegué a la casa y porque mi esposa, que todo lo hemos hecho juntos, ella me ayudaba y me decía, es que no he encontrado casas, ¿no? Fui a ver 5 casas hoy, ninguna está bien, de acuerdo a lo que dice el curso. Eso, cómo no- elegirla correcta. Exacto, de acuerdo a lo que aprendimos en el curso, que es lo único que sabemos, todas las casas que yo veo, me dijo no, Ninguna pero, aplica. pero todos los del curso están haciendo casas, me dijo, entonces no sé, entonces le dije, mira, hoy no me voy a parar de aquí hasta que encuentre una casa. Y regresando un poco a lo del coche rojo, la suerte, me puse a buscar y justo ese día encontré 2 contactos. Les hablé a los dos, hice cita para el día siguiente, los dos me dijeron que tenían casas y que los podía ver al día siguiente, entonces le hablé a la persona que me ayudó y le dije, oye, mañana no voy a ir a trabajar, me dijo, no te preocupes, entonces Me reporté fuimos, enfermo. me reporté enfermo y fuimos a ver, y lo que conseguimos en ese entonces, que para ese entonces ya sabíamos que existían, al principio no, son wholesalers, que
ahora, digo, yo también al día de hoy llegaremos a eso, hago un poco de wholesaling, pero es gente que justo busca esas casas para inversionistas, entonces buscan casas que están muy en mal estado o necesitan remodelación y se la venden a los inversionistas como yo, que están corriendo por todos lados tratando de buscar una casa y no se puede porque el mercado es O sea, difícil. ellos acortan tu curva. Exactamente, en vez de que tú tengas que ir a tocar en las puertas, oye, Claro. te compro tu casa y Ver así, quién sale, si ellos quiere, hacen qué eso. situación tiene. Y te la venden y obviamente pues tienen ahí su ganancia, ¿no? Pero al principio, sobre todo, pagas por acortarlo, es lo correcto. Entonces, los fuimos a ver y los dos nos parecieron muy bien, pero el segundo que fuimos a ver nos dijo, sí tengo una casa, aquí la tengo, está muy bien, cuesta $80,000, pero si la quieren, necesitan traerme un cheque de $5,000 mañana para que se las aparte, porque si no, Claro. pues no, digo, hay más gente que la quiere, Claro. ¿no? Entonces salimos de ahí, mi esposa y yo, súper como entre emocionados y preocupados. Porque, Y pues, escamados, claro, ya, pues otra oye, vez. pues, suena muy bien, pero pues no lo conocemos, ¿no? Y te está pidiendo $5,000, pues Y ya le habías dado 1,000 a ya habíamos otro. dado 1,000 a otro y se había desaparecido. ¿Sabes? Sí, claro. Investigamos la empresa, investigamos todo lo más que pudimos y así, pero al final, una cosa que siempre hemos hecho que creo que es muy importante también, es nos vibró bien, ¿no? En su momento nos sentimos bien y sí hemos hecho mucho eso, mi esposa y yo. De corazonada. Ajá, ¿te sientes que está bien? Sí, tú sientes que está bien, sí, pues vamos, ¿no? Oye, fíjate que a mí como que no me encantó, bueno, entonces no vaya a ser porque... Entonces nos vibró bien y nos dijo, bueno, pues tienen que traer los $5,000 mañana. ¿Pueden? Nosotros sí, no te preocupes, ¿no? Entonces ya Creo que salimos son- ahí. Son dólares. Exacto, justo salimos emocionados, también preocupados. ¿Y de dónde vamos a sacar $5,000? ¿No? Para mañana. Ya se Porque había pues ya acabado el estábamos, el fondo y obviamente ya se había ido, las tarjetas estaban topadas, teníamos tarjetas de crédito mexicanas, que ya estaban obviamente topadas Hasta el cepillo, con, ¿no? exacto. Entonces, fuimos con la persona que me ayudó, se llama Gerardo. Fuimos con Gerardo y le dijimos, oye Gerardo, ¿nos puedes prestar $5,000? Vamos a comprar una casa, necesitamos el cheque, te regresamos el dinero pronto, no sé qué. Muy buena onda, nos dijo, sí, aquí está el cheque, nos lo dio. Llegamos al día siguiente, le dimos el cheque a esta empresa y nos dijo, ok, ya está listo, tienes 15 días porque igual que en México, necesitas el tiempo que se tarda, se hace la promesa de compra, digamos, y luego el tiempo que se tarda en que se cierre la propiedad, ¿no? Entonces, para que todo se ponga al nombre de la persona y todo eso. Entonces, les digo, ok, perfecto, tienen 15 días para juntar, bueno, para traerme los $80,000. El resto del dinero, claro. Yo, sí, está bien, no te preocupes, yo te los traigo, ¿no? Entonces, obviamente, pues salimos de ahí ¿Y otra ahora vez. de dónde? ¿Y qué hacemos? ¿De dónde vamos Pues a háblale sacar a Gerardo. $80,000? Lo primero que hicimos fue hablarle a Gerardo y nos dijo, no, pues no, $80,000 Ya, es no. otra cosa, sí, claro. De hecho, pues cuando me regresas mis 5, no es cierto, no nos dijo de los 5, pero sí justo dijimos, pues, ¿qué hacemos, no? Entonces, igual, lo mismo, ¿no? Tienes 15 días para juntarlo y pues creo que cuando tienes así idea visión clara. de túnel y pues eso es lo que tengo que hacer porque si no, pues ya no hay tarjetas, aquí no hay familia que nos ayude, aquí no hay nada. El punto de no es, retorno. ¿no? Entonces es, pues, o lo consigues o pues regrésate a México tal vez, ¿no? O sea, a vivir con tus papás o algo así. A empezar de cero ¿no? también. Exacto, entonces dijimos, no, pues vamos y mi esposa se burlaba de mí porque le hablé a todas las personas que conozco, o sea, literal agarré mis contactos y le marcaba a todos, incluyendo, me decía, ¿ya le hablaste a que te cortó el pelo? Sí. ¿Ya le hablaste al dentista? También. O sea, Oye, ya le pero hablé qué a todo determinación, qué mundo. coraje y Digo, qué... la mente clara. No manches. Yo por eso admiro su historia, me encanta. Sí, qué Gracias, chulada. Bueno, gracias. luego. Entonces, obviamente, pues algunos me decían, no, pues no me interesa, gracias. Armé una presentación que aprendimos en el cursito como para Pues tú les eso. ofrecías algo a cambio de Sí, o sea, eso, nosotros lo que obviamente. les ofrecíamos es, tú me mandas tu dinero en dólares, yo te doy un retorno que es bueno, sobre todo aquí en Estados Unidos, que es el 12% anual, ¿no? Y yo te aseguro tu dinero, ¿no? O sea, si a mí me va bien con la casa, te doy tu interés, si a mí me va mal con la casa, te doy tu También. interés, ¿no? Que al final, digo,
1000 veces súper agradecido por toda la gente que invirtió con nosotros en esa primera casa, porque al final, pues yo muy seguro de mí mismo les dije, aunque no salga la casa, pues vas a tener tu dinero, ¿no? Pero Porque pues, ahí está la casa, exacto. ¿no? O Pero sea, al es un final, activo. pues aunque esté la casa, pues si hubiéramos hecho los números mal y todo y pides $80,000 y la casa solamente vale 70, ¿no? Sí, Entonces, faltaba remodelarla para venderla exacto. bien, claro. Entonces, pues sí, hubo gente que invirtió $1,000, ¿no? Gente que nos invirtió $20,000. Gente que me dijo, oye, pues yo sí te lo presto, pero lo necesito en 5 meses, ¿no? Y otros así que me dijeron, bueno, yo me espero un año y así, pero nosotros pues pedimos a todos lados, ¿no? Gente me dijo, oye, yo lo tengo, pero fíjate que justo tengo dólares abajo del colchón, pero En cash. pues ven por ellos, ¿no? Entonces, pues ahí voy por los $2,000 en efectivo y regrésame, o mis papás, mis suegros, un cuñado, alguien que iba a venir y aprovechaban el viaje para el shopping y se traían el dinero, y hasta que en los 15 días los juntamos, llegamos al closing, aquí están los $80,000, Ah. firmamos y listo, ¿no? Felices, súper contentos y dijimos, lo logramos, ya está, ¿no? Y ahora remodélala. hay que remodelar, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a remodelar? En ese proceso, en algún momento, teníamos un trabajador que trabajaba con nosotros en México que se llamaba Diego. Trabajó con nosotros en México mucho tiempo. Él hacía tabla roca. Nosotros hacíamos cocinas, pero muchas veces cuando, oye, que hazme la cocina, pero quítame este muro, ¿no? O ponme aquí una barrita o ponme cualquier cosa. Entonces siempre teníamos, o cámbiame el piso. Ya que vas a quitar mi cocina, pues cámbiame el piso. Entonces trabajamos con él mucho tiempo. Y desde que yo me vine para acá, me dijo, oye, yo me quiero ir. Y le dije, pues voy literal con una mano adelante y una atrás. No te voy a decir que te vengas, pero espérame a que yo esté allá. Y después, pues seguimos en comunicación y así. Y para no hacer el cuento largo, el chiste es que se vino, ¿no? Entonces, se vino igual como, ¿no? Así como decíamos, la ayuda llegó a mi casa. Literal, lo fuimos a recoger, llegó a la casa. Él llegó, pues todavía peor que nosotros, literal, sin nada, ¿no? Ni siquiera nada, 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 Se jugó la absolutamente vida. nada. Se jugó, llegó aquí, llegó a la casa y justo llegó una semana o 2 semanas antes de que compráramos la casa. Y por eso le dije que se viniera, porque ya íbamos a hacer. Ya iba a haber Entonces, ya ahora sí ya le podía dar yo trabajo. Y entonces empezamos a remodelar la casa. Nos tocó, yo creo que de las peores que nos ha tocado de suciedad. Era una casa terrible. Tenían 8 perros chihuahuas que no dejaban salir nunca de la casa. Nunca Que jamás. se imaginen. Imagínenselo. Nunca salieron de la casa. Había obviamente ratas, víboras, Del olor que de hablamos. todo, no, bueno, del olor. De hecho, cuando la fuimos a ver la primera vez, entramos, éramos como 3 personas, entramos, y avancé como 3 pasos y volteé y ya no ve mi esposa y ya no venía nadie, se quedaron afuera. Entonces, pues entré rápido, pues la vi así rápido y me salí porque el dueño todavía estaba en la casa. Entonces estaba sacando su... Sí, estaba... Buena pregunta. No sé Qué cómo. manera de Buena vivir. pregunta. De Pero esa verdad, es otra historia. no sé cómo, pero sí estaba muy mal. Pero bueno, entonces lo primero que tuvimos que hacer fue limpiar la casa. Y yo había trabajado de chalán 6 meses, ya sabía bastante, y Diego pues había trabajado en México bastante. Entonces, pues literal la hicimos nosotros, ¿no? Entre él y yo, nos pusimos trajes de esos así como de los que usaban en COVID, con máscara y todo. Vean las Y- imágenes en tus redes. Sí, en las ¿Cómo redes te hay, encontramos? De verdad está vale la como pena. Torresoto Studio en Instagram, y también en la página de internet, ahí están los before and afters de las fotos. Lo van a gozar. Oye, Es entonces, impresionante cómo cubrieron encontramos todo. las casas, pero sí, nos cubrimos todos, sacamos bolsas y bolsas de basura y ratas vivas y muertas y víboras y de todo, bueno, total. Hicimos toda la remodelación nosotros solitos. Yo aprendí a pegar piso, aprendí a no todo. Entonces le hicimos toda la remodelación. Por fin ya la pudimos poner a la venta. Era justo en un momento en el que el mercado estaba al tope. Entonces muy rápido recibimos ofertas y vendimos la casa. ¿Cuánto tardó? O sea, nosotros la pusimos a la venta un fin de semana y a los 15 días, justo la pusimos a la venta el fin de semana del Super Bowl.
Entonces nadie la fue a ver y dijimos otra vez, ¿qué hicimos? Tenemos ahí todo ese dinero, ¿qué vamos a hacer? Bla, bla, bla. Y al siguiente fin de semana, que ya no era el Super Bowl, fueron y recibimos como 3 ofertas, ¿no? Entonces, y bueno, ahí me salté una pequeña parte en la cual no teníamos dinero para la remodelación, pero igual, pues seguimos poniendo en tarjetas de crédito y seguimos juntando, pidiendo dinero y pues ahí íbamos cada semana, ¿no? Ayudó un poco que pues no tuvimos que pagar la mano de obra, porque pues Le Diego dieron ustedes. vivía en la casa con nosotros, entonces pues digo... Entre Diego y tú, pues le pusieron un... Exactamente, y entre, ya sabes, donde comen 4, comen 5, entonces, no tuve que pagarle, le dije, me esperas hasta el mero final y cuando Que acabemos, saquemos todo. ya, ¿no? Sí. Entonces, al final ya la vendimos y cuando la vendimos y sí logramos Se vendió bien. y se vendió bien, fue el primer flip que hicimos, pero con todo y todo, al final de todo el show, ganamos como $40,000. Y entonces, buenos para toda esta historia. claro, y todo esto fue... Ya después de haber pagado los Sí. intereses de tu gente, o sea, tu Pa- utilidad pagando, completa. Préstamos. exacto, Bueno, pagando la cantidad interés, de- pagando todo, pagando los permisos, pagando todo como $40,000, ¿no? Que seas empresario o no seas empresario en México, pues $40,000 en México son Mucho bastante más dinero. difíciles que $40,000 aquí, ¿no? Entonces dijimos, órale, $40,000 en 4 meses, ¿no? Porque le hicimos muy rápido. Y sudar y tu tinta china, porque ya sabiendo el caminito, Exacto. ya es otra cosa. Entonces dije, órale, ¿no? Pues esto sí es un buen negocio, Está ¿no? divertido. Estábamos en el camino correcto, qué bueno, un proof of concept muy importante, ¿no? Porque pues aunque siempre dice sí se puede, sí se puede, se puede, pues por lo menos un, ok. Y entonces, obviamente le hablamos a todos los inversionistas, oye, pues ya quedó todo, no sé Va de qué, nuevo. ya está, ¿quieres tu dinero o lo dejamos, no? No, pues otra, órale, otra, ¿no? ¿Qué tal? Y entonces hicimos otra y también nos fue súper bien. Bueno, desde que empecé le dije a Gerardo que muchas gracias por todo, que ya no podía seguir trabajando con él. Que tenías chamba para él, porque hasta me eres- ayudó un par de días con unas cosas, y él tenía gente, entonces él me recomendó mucha gente y eso, ¿no? Porque aunque hicimos mucho, pues no sé, no pude hacer yo la instalación eléctrica, ¿no? Entonces ciertas cosas sacamos los contactos de Gerardo y... Ya cuando terminamos todo y así, dijimos, hagamos otra y la hicimos y también nos fue súper bien y dije, órale, ¿no? En vez de pagar la mentoría, dices, ya sé cómo es, ya no necesito nada. Y Claro. lo que hicimos fue justo, a ver, si hice una casa y me fue bien, luego hice otra y me fue bien, pues ahora que ya tengo acceso a capital aquí en Estados Unidos, pues voy a hacer 2, ¿no? Entonces, pues hice 2 al mismo tiempo, ¿no? Entonces dije, pues 40 y 40, ¿no? En 4 meses, ¿no? Pues a este ritmo, a los 40 dejo de trabajar, Me retiro. ¿no? Y entonces funcionó bien. Y entonces dije, pues ¿por qué hacer 2 si puedo hacer 4? ¿No? Porque al final cuando tú pides un préstamo, un hard money lender, ellos no te prestan el 100%, te prestan nada más el 80%. Entonces al final sí tienes tú que poner cierto dinero. Pero pues yo ya tenía Un buen colchón, claro. $150,000 de inversionistas mexicanos. Entonces dije, en vez de comprar una casa de $150,000 con este dinero, pongo el 10% o el 15 o el 20% en todas estas casas, ¿no? Entonces, hice esas 4, iban muy bien y dije, antes de que se acaben estas, porque ya cuando vas terminando de remodelar la casa, pues ya son detallitos. Y entonces, pues porque no se te vaya la gente y todo, dije, pues empiezo otras. Y entonces empecé otras 3. Entonces hubo un punto en el que tenía 7 al mismo tiempo. Era mi trabajo de tiempo completo y me la pasaba de una a otra y así, yo feliz. Y justo el mercado se cae. Hace un año. Entonces se cayó por todo lo que pasó de los intereses, subieron los intereses, se cayó el mercado y yo me quedo con 7 casas que no puedo vender. Porque, o sea, sí las puedo vender, pero si las vendo me dan menos de lo que me costaron, Claro. ¿no? Entonces, ahí fue cuando conocimos a Justin Colby, y empecé a trabajar con él y me dijo, no, pues estas son las maneras que yo te puedo recomendar para que salgas, esto, y entonces aprendí todavía más, ¿no? Cosas que si no me hubiera, igual, son cosas buenas y cosas malas, si no me hubiera pasado eso, a lo mejor hubiera solamente seguido haciendo Irías de flips 2 en 2. y no sabría todo lo demás que ahora sé, porque salir de eso me costó mucho trabajo, pero logramos salir de eso, algunas las pudimos vender. Algunas nos las quedamos como casas de renta, algunas las pudimos vender de dueño a dueño, entonces una la convertimos en un Airbnb, entonces
hicimos todo un relajo para lograr salir de ese problema y al final logramos salir de ese problema y aprendimos mucho, ¿no? Entonces, aprendimos también a hacer el wholesaling, que es, ok, ya pagué, ¿no? Por el aprendizaje, ahora ya puedo cortar a esa persona que está en el medio, que compra la casa en $100,000 y me la vende en 110. Entonces, ahora yo consigo la casa y si yo la voy a remodelar, pues me ahorro esos $10,000. O si no la puedo remodelar porque a lo mejor los números no están bien, o a lo mejor y pues ya estoy remodelando 3 y no quiero hacer más de 3 al mismo tiempo, y es una buena oportunidad, se la puedo vender a alguien más. Ok, a ver, entonces déjame hacerte algunas preguntas. Sí. Para empezar, excelente historia. Gracias. Y me da gusto que le pegues a la mayoría de los conceptos ahí atrás. Ah, ¿esto fue, cuándo empezaste a hacer esto? ¿Hace 3 años? Hace 3 años llegué aquí. Hace 2 años y medio fue cuando compramos la primer casa, porque los primeros 6 meses... ¿Qué tanto conocimientos tenías de lo que haces ahorita hace 3 años? Pues se podría decir que básicamente nulo, ¿no? Nulo. O sea, lo poco que sabía era la carpintería, porque pues eso sí me lo traje de México, ¿no? El tratar con los trabajadores, porque al final pues eso siempre lo hice en México, pero básicamente eso, cómo se trabaja aquí y todo eso, Legal, absolutamente nada. permisos, Legal, intereses. tú compraste un curso de $5,000 para saber cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las, bueno, y con $10,000 que se fueron como el agua, Sí. ¿ok? ¿Cuáles dirías que son las lecciones aprendidas? Ahora sí, ¿cuáles serían tus consejos para quienes nos están viendo? Para cortar esa curva de aprendizaje. ¿Cuáles son tus lecciones aprendidas? Yo creo que para acortarlo, yo creo que lo más importante es el pagar esa mentoría, ¿no? A lo que sea, porque digo, en este caso era de real estate, pero puede ser de cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser cualquier otra cosa, es pagar para acortar el camino realmente. Y por lo menos en mi experiencia siempre se paga y se paga normalmente con creces, ¿no? Entonces a veces cuesta trabajo decir, oye, es que este curso cuesta $500. Sí, pero si te hace ganar 501, vale Ya la valió la pena, pena. ¿no? Entonces, y al final son cosas, porque hay cosas que pagamos hace 2 años y medio que al día de hoy me siguen sirviendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo más importante que yo recomendaría para todos es invertir en ti mismo. Eso es para mí lo más importante, ¿no? Invertir en conocimiento. Eso es para mí lo más importante. Creo que eso es lo que más fácil te va a hacer llegar a poder acortar la curva. Pero también es muy importante porque siempre va a haber cosas buenas, cosas malas y va a ser así. Todas las empresas siempre son así, ¿no? Ser empresario es literal un día estar muy contento y el otro día estar muy estresado. Así funciona. Entonces es pues estar muy concentrado. Creo que un poco lo que decías tú también de empezar a 10 años, 5 años, 3 años, ¿no? Porque sí, nosotros empezamos con todo y todo al mismo tiempo, y si me hubieras preguntado el plan a 10 años, hace 3 años, te hubiera dicho, mi plan es a una semana, ¿no? O sea, mi plan es Bueno, pero a es 2 que no semanas. conocías tampoco la industria, no sabías cómo funcionaba, o sea, a lo mejor tenías como que una intuición de qué te gustaría para tu familia o algo así, pero no sabías realmente cómo No funcionaba. teníamos, idea. exacto, no teníamos idea. Entonces creo que es muy importante eso, o sea, tener tus 10 años, tus 5 años para que sepas, porque es muy difícil ir hacia donde quieres ir si no sabes a dónde quieres ir, ¿no? Entonces, pero también creo que mucha gente se queda en el no sé para dónde ir, entonces no doy el primer paso, No ¿no? voy para ningún lado. Exactamente. Entonces, yo que me encantan los podcasts y así, tengo muy mala memoria y nunca me acuerdo quién dijo qué cosa, pero escuché uno que es como de, ni me acuerdo bien y siempre acabo haciéndolo todo raro, pero es algo de que está un niño caminando en el bosque y hay mucha niebla y entonces no ve para dónde ir, y que entonces le pregunta, creo que a otra persona, y le dices que no sé para dónde ir y le dice, ¿puedes ver tu pie? Sí, da un paso. Y de ahí otro paso, ¿no? Entonces, es importante que sepas a dónde quieres llegar, ¿no? Claro, Entonces, no ir dando pasos. exactamente, sin rumbo. pero es un paso a la vez. Creo que hay mucha gente que se queda paralizada. Por ejemplo, en el primer grupo en el que estábamos, que era el de mujeres, a la fecha, el día de hoy, porque seguimos siendo parte bueno, Carmen, mi esposa, sigue siendo parte del grupo. A la fecha, hay gente ahí que lleva esos 3 años
Y ¿No no ha han hecho hecho uno? su primer flip. Sí, y estoy de acuerdo contigo. Yo también tomé unos cursos y me topé a un conocido en el curso y le digo, oye, ¿cómo te está funcionando? No sirve para nada, es terrible. Y ok, pues bueno, ya lo pagué, entonces déjame lo tomo y veo qué onda. Oye, yo a la semana ya estaba recuperando la inversión y estaba yo feliz de la vida de todo lo que había aprendido y esa persona dice, es que no sirve para nada. Es cuestión de perspectiva. ¿No? Oigan, no les quiero cortar la plática, pero muchísimas gracias, No. Pablo, por acompañarnos. Yo propongo, salvo su mejor opinión, que regreses. Claro, Para yo que nos feliz. cuentes, ahora que ya estás pues en otro nivel, porque no hay otra manera de decirlo, Gracias. cómo te proyectas ahora y si nos quieres compartir cómo vas a hacer nuestra proyección de los 3, de los 5, ahora ya con esta base sólida, para que pues sigamos la pista de tu carrera, que a mí, insisto, me fascina. Muchas gracias. Claro que Gracias, sí, Pablo. yo feliz de la vida.